En este video vamos a estar considerando el estudio bíblico de la congregación para la semana del 19 al 25 de diciembre del 2022. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a su canal Comenta Fantástico. Entonces tenemos la lección número 32 titulada El reino de Dios ya está gobernando. Y vemos ahí la imagen donde está nuestro Señor Jesucristo, el Rey del reino de Dios, y ahora el siguiente paso, se podría decir, es ser entronizado, establecer el reino aquí en la tierra. Eso es lo que está pendiente y es lo que estamos esperando. Por otro lado, entendemos que el reino de Dios empezó a gobernar en el cielo en 1914. En ese mismo año comenzaron los últimos días del gobierno humano. Ahora, ya van más de 100 años desde 1914 hasta la fecha. Ahora vamos a ver por qué entendemos eso, por qué creemos así, y tenemos pruebas bíblicas, textos bíblicos y también las señales que se observan a nuestro alrededor. Pasamos entonces al número 1 y puede ver aquí la pregunta: ¿qué predijo la Biblia? Esa es la pregunta que hace aquí. Bueno, la Biblia en Daniel 4, 16 y 17 predijo o habló o habla sobre un periodo de 7 tiempos. Más tarde nuestro Señor Jesucristo habló de los tiempos señalados de las naciones y habló que ese tiempo no había terminado. Esa sería la respuesta. Pasamos ahora al número 2. ¿Cuál ha sido la situación mundial y el comportamiento de la gente desde 1914? Bueno, sabemos que hay una señal, que fue lo que le preguntaron sus discípulos a Jesús en el Monte de los Olivos, y Jesús en respuesta, porque hablaron la señal de su presencia, eso es un suceso, la conclusión del sistema de cosas, ese es otro suceso. Entonces la presencia, la venida, la conclusión, no es lo mismo, pero está relacionado. Así que Jesús predijo cosas, dice, que iban a ocurrir después de que Él empezara a gobernar en el cielo. Habló de guerras, hambres, terremotos, como dice Mateo 24:7. Pero ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Ya vamos acercándonos, ya que eso ocurrió en 1914. Por otro lado, la Biblia en 2 Timoteo 3, 1 al 5 describe cuál iba a ser el comportamiento de las personas en general durante los últimos días. Y eso es exactamente lo que hemos estado viendo nosotros, que se ha estado cumpliendo, ya que basta tener ojos, oídos, para ver o escuchar cómo se comportan las personas a nuestro alrededor. Y no está de más decir que desde 1914 estas actitudes se ven claramente y se expanden más y más a nuestro alrededor. Vamos ahora al número 3. ¿Por qué ha empeorado tanto la situación mundial desde que el reino de Dios comenzó a gobernar? Bueno, esto tiene una explicación, la Biblia la da y la encontramos en Apocalipsis 12, 9 al 12. Y eso es lo que queremos que nuestro estudiante entienda. Muchas personas cuando ven la situación mundial eh, hacen que el causante, dan a entender que el causante es Dios, que es como que Él estuviera causando todo el mal que vemos a nuestro alrededor, pero en realidad, al ver la Biblia, Apocalipsis 12, 9 y 12, entendemos la causa. ¿Y cuál es esa? Resulta, dice el texto, que hubo una guerra en el cielo, en el mundo espiritual. El diablo luchó junto con sus ángeles en contra de Miguel y sus ángeles en el cielo y perdieron, dice el texto. Y dice que fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra, es decir, aquí al planeta Tierra. Y dice, sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia describe en ese texto que qué alegría hay en el cielo porque el diablo ya no está ahí. Pero dice, ay de la tierra y del mar porque el diablo está en la tierra, dice, ha sido arrojado allí. Y dice que está extraviando y está engañando a toda la humanidad. Entendemos, creemos
que esta guerra ocurrió también en 1914. Hasta este momento ese es nuestro entendimiento. Y claro, eso explica por qué desde 1914 el mundo va de mal en peor. Vamos ahora aquí, dice que él está furioso porque sabe que tiene un corto espacio de tiempo. Y como no quiere o irse él solo, ser eliminado él solo, está extraviando a la gente para que más y más personas sean eliminadas junto con él. Hemos visto aquí entonces estos 3 puntos. A continuación vamos a pasar al punto número 4 y esto incluye la sección Profundicemos en el tema. Vamos a analizar algunas pruebas que nos indican que el reino de Dios empezó a gobernar en 1914 y vamos a ver qué efecto debería tener esto en nosotros. Entonces tenemos aquí el tema, las profecías nos llevan a 1914. Hay un video de 5 minutos que podemos mostrarle a nuestro estudiante y básicamente podemos decir que Dios hizo que Nabucodonosor, un rey de la antigua Babilonia, tuviera un sueño profético. Tanto el sueño como la interpretación de Daniel indican que esa profecía tiene que ver con el gobierno de Nabucodonosor y con el reino de Dios. Ahora, aquí vamos, es una dinámica interesante, no lo habíamos visto antes en el libro Enseña, en el libro Manténganse, pero ahora se usan diagramas. Vamos a ver lo que dice Daniel 4, 20 al 26 y vamos a usar los diagramas para contestar algunas de las preguntas. Dado que esta información nosotros ya la entendemos de un modo, lo cual está bien, es necesario que la entendamos para poder explicarla a nuestros estudiantes de la Biblia, por lo que nos viene bien hacer este repaso para tener la idea y luego poder dirigir cursos bíblicos en esta lección. Vamos a leer primeramente Daniel 4, 20 al 26, y dice: El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo y en cuyas ramas residían las aves del cielo, ese árbol eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y fuerte, tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos, y tu dominio ha alcanzado todos los rincones de la tierra. Y el rey vio a un vigilante, es decir, a un ángel santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo, que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen 7 tiempos por él. Oh rey, esta es la interpretación y este es el decreto del Altísimo que tiene que sucederle a mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo, comerás hierba como los toros, el rocío del cielo te mojará, y pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere. Pero como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. Entonces ya leímos el texto y luego dice: use el diagrama para contestar las siguientes preguntas. Parte A. ¿Qué vio Nabucodonosor en su sueño? Y está fácil porque nos dirige a los versículos 20 y 21. Y aquí lo tenemos. ¿Podemos verlo? Entonces, ¿qué dice el 20 y el 21? Un árbol grande, hermoso, con mucho fruto y comida para todos, dice ahí. Esa es la parte A. Entonces, aquí tenemos esta parte y podemos marcar aquí, este es el que él vio. Lo podemos marcar. Ese fue, respondiendo a la parte A, aquí está. Eso fue lo que él vio. Este árbol lo podemos ver acá. Eso fue lo que vio Nabucodonosor en su sueño. Parte B. ¿Qué pasaría con el árbol?
que dice el versículo 23 que iba a ser cortado, pero solo se iba a dejar el tocón. Eso es lo que dice aquí, la parte B. Y este es el tocón. Ahí está. Lo vamos a marcar. Luego tenemos la parte C. ¿Qué ocurrirá o qué ocurriría después de los 7 tiempos? Dice el texto que él iba a recuperar su reino. Ahí está. Esta es entonces la parte C que vemos en este diagrama. Entonces, no está difícil, en realidad ya está marcado A, B, C. Es nada más para mostrar de una manera gráfica a nuestro estudiante este diagrama. Ahora, vamos a seguir juntos. Vamos ahora al primer cumplimiento y ahora mire, va a la letra C. ¿A quién representa el árbol? Y lo ideal sería que nuestro estudiante respondiera con su Biblia en mano estas preguntas y nosotros lo podemos guiar específicamente el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? El D, inciso D, dice que este árbol representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo dice el texto en el versículo 22. Ahora vamos al inciso E. ¿Cuándo dejó de gobernar? Ahora nos dice que leamos Daniel capítulo 4 y tenemos aquí 29 al 33. Y ahí menciona que 12 meses después él estaba caminando en la azotea del palacio real y él decía, ¿no es esta Babilonia la grande la que yo he construido para la casa real con mi propia fuerza, poder, para la gloria de mi majestad? Mientras el rey todavía tenía estas palabras en la boca, se oyó una voz de los cielos que dijo, Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino se te ha quitado y se te echa de entre la humanidad. Vivirás con los animales del campo y comerás hierba con los toros. Pasarán 7 tiempos por ti hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. En ese momento, esas palabras se cumplieron, Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, el cabello le creció tan largo como plumas de águila y sus uñas eran como garras de pájaro. Ahí está entonces, tenemos ahí esta parte y aquí está el inciso E. Nabucodonosor pierde el juicio después del año 606 antes de la era común y no puede gobernar durante 7 años literales. Se da cuenta, cada inciso está relacionado con respectivamente el inciso aquí en el diagrama. Falta el inciso F y dice, ¿qué le pasó después de los 7 tiempos? Y nuevamente está fácil. Los textos, el estudiante va a usar mucho la Biblia. Es necesario que él tenga la Biblia a la mano y que él esté concentrado en esta lección. Evidentemente, si ya llegó el estudiante hasta esta lección, es un estudiante que es progresivo, sin duda alguna. Entonces dice, cuando terminó ese período, yo, Nabucodonosor, levanté la mirada hacia los cielos y recobré el juicio, y alabé al Altísimo, alabé y le di gloria al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, su reino dura generación tras generación. Comparados con él, todos los habitantes de la tierra no son nada, y él actúa según su propia voluntad con el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay nadie que pueda impedírselo o que pueda decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré el juicio, recuperé la gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor. Mis altos funcionarios y mis nobles acudieron a mí con gran interés. Se me devolvió el reino y mi grandeza aumentó todavía más. ¿Qué le pasó entonces? Dice aquí. Bueno, recuperó su reino, inciso F. Recobra el juicio y comienza a reinar de nuevo. Ya para concluir, segundo cumplimiento. Notamos aquí hubo un primer cumplimiento. Esto fue con Nabucodonosor y ahora viene la aplicación en tiempos modernos, lo que sería el segundo cumplimiento. ¿A quiénes representaba el árbol? Esa sería
la pregunta del inciso G. Y nuevamente tenemos un texto que nos puede guiar al respecto. Primero de Crónicas 29-23. Salomón se sentó como el rey del trono de Jehová en lugar de David su padre, le fue muy bien y todos los israelitas lo obedecían. Entonces, ahí está el inciso G relacionado con Salomón, reyes israelitas que eran representantes del gobierno de Dios. Y esto es importantísimo, ya que no era que ellos se autodenominaran ungidos de Dios o que se autodenominaran reyes de Dios. Este fue un arreglo que el pueblo solicitó y Dios concedió directamente desde el cielo la petición de tener un rey humano. Esto era un arreglo teocrático en todo el sentido de la palabra. No eran ocurrencias, no eran conjeturas, suposiciones, era algo legítimo. Entonces vamos ahora al inciso H y dice, cuando dejaron de gobernar y como sabemos que no estaban gobernando cuando Jesús estuvo en la tierra. Y ahora tenemos Lucas 21-24, y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Entonces vamos nuevamente al inciso H y entendemos que Jerusalén fue destruida en el año 607 antes de la era común, lo cual interrumpió la dinastía de reyes israelitas durante 2520 años. Y esto es muy importante comentarlo y entenderlo. Ahora, este es el inciso H. El último inciso, en este caso, sería el inciso I. Y dice, ¿dónde y cuándo se restauró este gobierno? Vamos al inciso I. Jesús comienza a gobernar en el cielo como rey del reino en 1914. Bueno, ya vimos entonces, eso es lo que actualmente entendemos, creemos, y aquí hasta un diagrama se nos pone para entender mejor esta información. Surgen algunas otras preguntas como por ejemplo, ¿cuánto duran los 7 tiempos? Algunas partes de la Biblia nos ayudan a entender otras partes. Por ejemplo, en Apocalipsis se dice que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. 7 tiempos es el doble, es decir, 2520 días. A veces en la Biblia, un día representa un año. Y eso es lo que sucede con los 7 tiempos mencionados en el libro de Daniel. Representan 2520 años. Bueno, hermanos, pues esta fue la información para considerarse esta semana. Hemos tenido este repaso. A algunos no es su favorito, no es su fuerte. Esto pareció como una clase de historia. Y pues es importante comentarlo porque eventualmente podríamos considerar esta lección, este tema, con nuestro estudiante de la Biblia. Para esta semana estos fueron los párrafos asignados. La siguiente semana se va a continuar con la lección para esta lección número 32. Hemos llegado al final. Gracias por haber estudiado con nosotros. Les enviamos un cordial saludo. Los queremos mucho. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.